27 de mayo del 2015, agentes del FBI entran en un hotel en Zúrich, despojando de su libertad a 7 personas importantes de la FIFA. Es así como comienza uno de los casos de corrupción más importantes en el mundo del deporte. Yo soy Olaf Yo soy Derek, y hablemos de la FIFA. Bueno, vamos a hablar de una de las empresas más grandes que nadie llama empresas, ¿no? Y que al mismo tiempo gana más que muchas economías pequeñas. Y cabe recalcar que como empresa, de empresa, no tiene nada. Tiene poquito, tiene unas cuantas cosas interesantes. Y bueno, ¿por qué vamos a hablar de FIFA? Obviamente porque estamos a puertas del Mundial del 2026, México, Canadá, Estados Unidos. Entonces, vimos importante revisar quién está detrás de este macroevento, ¿no? Bueno, y antes de hablar de los miles de millones que genera esta empresa y por qué nació, bueno, hablemos qué es, ¿no? ¿Qué es la FIFA? Por supuesto, ¿no? ¿no? ¿A qué entendemos por FIFA? ¿A qué entendemos por FIFA? Bueno, el 21 de mayo de 1904, en París, 7 países fundadores representados de naciones europeas se juntan para fundar lo que hoy conocemos como la FIFA, ¿no? Por supuesto. Y estos nacen en un cuarto trasero en la calle Saint-Honoré 2209 de la sede donde se llevaban a cabo los eventos deportivos en París. O sea, a nadie le importaba, vaya, era el proyecto del cuarto de atrás. Veamos cómo funciona, de unos fanáticos hagámoslo funcionar, fútbol, ¿no? Por supuesto. La cuota original de este nacimiento fueron 50 francos suizos, que se comparan a lo que ganan hoy, es nada. Definitivamente no tuvo nada que ver esos 450 francos suizos. Y aunque el fútbol como tal nació en Inglaterra, fue hasta 1906 que Inglaterra se decidió unir a esta asociación de 7 países, entre ellos España, Países Bajos, Francia, Alemania, Bélgica. Cosa curiosa que todo nació entonces en Francia, en París. Sí, aunque el fútbol como tal naciera en Inglaterra, fue la decisión de estas 7 naciones de unirse para hacer una asociación relacionada al fútbol, que fue en Francia. ¿Y cómo evolucionó a esas 7 naciones que hicieron un grupo de fans aficionados al fútbol en el cuarto atrás de quién sabe dónde en París a lo que es hoy, ¿no? ¿Cómo se organizan? O sea, ¿cómo está organizada hoy? Bueno, la FIFA está organizada, bueno, nace por estas 7 naciones. Dato curioso, como en Inglaterra realmente es donde se origina el mundo del fútbol, es que gracias a eso en Inglaterra nace el IFAB, que es la organización que se dedica a llevar la regulación estricta de cómo y qué se hace dentro de la FIFA. Ok. Entonces es esta IFAB la que regula el funcionamiento interno de la propia FIFA, ¿no? Ok, esto como un organismo dentro de como un organismo dentro de la FIFA, dado que ellos fueron los pioneros en generar lo que es el fútbol, como lo conocemos al día de hoy, y sus reglas, ¿no? Cómo empezó. Así que podría decirse que la FIFA empezó como un club de simples personas apasionadas a un deporte, y se convirtió en la multinacional que es al día de hoy. Y sigue siendo eso a día de hoy, ¿no? Al final es una confederación, un club. Un club de montón de países que organizan a un deporte. Que realmente es entonces como un club de clubes o una confederación de otras confederaciones. Exactamente. Sabemos que hay 211 confederaciones, bueno, federaciones aliadas. Muy curioso porque en la ONU solo hay 193 países, ¿no? Entonces, sí, estamos diciendo que la FIFA tiene más países que la propia ONU. Naciones Unidas. Les interesa más formar parte del grupo del fútbol a ser parte de la Organización de las Naciones Unidas. Y pues a quien no, con dinero baila el perro y jugamos fútbol. Eso es lo importante. De ahí que haya tantos escándalos, ¿no? De que todo el mundo está interesado en meter su cuchara específicamente en esto, ¿no? Veamos por qué. Dentro de esta FIFA se organiza en 6 confederaciones continentales que representan las 6 regiones del mundo, ¿no? Para cada una de estas naciones existe un nombre, que es la UEFA, para la región europea, la CONMEBOL, para la región de Sudamérica, la CONCACAF, para la región de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, la CAF, para la región de África, la AFC, para la región australiana, y la UFC, para la región de Oceanía. ¿Okay? Cabe mencionar que México pertenece a la CONCACAF y no a la CONMEBOL, aunque hayamos competido en Copas América como invitados en algunos momentos de la historia de la FIFA. México pertenece directamente a la CONCACAF y no a la CONMEBOL. Y su estructura interna de cómo opera realmente la FIFA es a través de su Congreso, que es prácticamente la asamblea de todas estas naciones que forman parte, el Consejo,
que es donde está el presidente de la FIFA, sus allegados, las personas que deciden la estrategia interna de cómo se maneja la FIFA, su director financiero, propio de, como si se vería como una empresa, su director financiero, su director de operaciones, su secretaría general, que organiza la operación diaria del día a día, y sus comisiones, que son prácticamente las personas que los apoyan en la generación y funcionamiento de la FIFA y todas sus fuentes de manejo. Entendemos que a día de hoy FIFA tiene más o menos 850 empleados, pocos más, pocos menos, dependiendo de la época del año que sea. Y es que, curioso, porque como tal no son empleados. Claro. O sí, son representantes. Representantes, viva el outsourcing, ¿no? Porque cabe mencionar, la FIFA no es una empresa. Claro. Es una organización privada sin fines de lucro con sede en Zurich, Suiza. Y que por cuestiones de la vida resulta muy, muy lucrativa, ¿no? Muy, muy lucrativa. De ahí que haya tenido tantos escándalos a como los tiene al día de hoy, ¿no? Por supuesto. Entonces, ya que entendemos cómo funciona, ¿no? ¿Qué es la FIFA? Pues ahora sí, échamelo completo, es ¿cuánto factura la FIFA? Bueno, ¿cuánto factura la FIFA? La FIFA, para entender cómo genera ganancias o cómo genera dinero, hay que entender primero las 4 fuentes de ingreso, ¿no?, que tiene la FIFA. Por supuesto. Y estas fuentes de ingreso, no como un negocio rentable, sino como presentación de sus servicios, son los derechos de TV. Claro. O sea, él cede los derechos. Bueno, el que pasa en mi partido, en mi exacto. Las televisoras tienen que pagar esos derechos de televisión, que asciende más o menos a un 45% de sus ingresos totales, que es prácticamente casi la mitad. Sus patrocinios, que es tu segunda fuente de ingreso más grande. Su hospitalidad y boletos a los torneos nacionales e internacionales que organiza en referente al fútbol. Y las licencias y el merchandising que genera gracias a estos eventos, ¿no? Vamos a hacer zoom en eso porque entonces la FIFA es una empresa muy poco tradicional. Prácticamente todo lo que vende es derechos de autor, derechos de licenciamiento y derechos de transmisión. No es como que tal venda un producto, que te venda el baloncito, no. Él vende derechos. Él vende derechos. El derecho a transmitir el fútbol. Y que juegues fútbol y que tengas fútbol. Exacto. Entonces, vamos a hacer hincapié en eso. Hay muy pocas empresas que se les asimile a este modelo de negocio, ¿no? Porque realmente no estás vendiendo ni un servicio, ni estás vendiendo un derecho. Un derecho. Y para entenderlo también hay que comprender que no se puede leer un estado financiero de la FIFA o la información financiera de la FIFA como otras empresas, claro, de año con año. Hay que entenderla por ciclos, porque la FIFA funciona a través de ciclos, ¿no? Que son los ciclos mundialistas. Por supuesto. Como un ciclo presidencial en Estados Unidos de 4 años en 4 años, así va manejando sus finanzas. Hace sentido que una empresa que mueve más que algunos países también se mueva por formas como un propio país. Económicas cíclicas, ¿no? Claro. Y al final hacer hincapié que dentro de productos de negocios dijeron cómo podemos vender aún más derechos creando un evento enorme, ¿no? Que es lo que genera este ciclo. Este evento enorme es justo la terminación, la culminación de este ciclo económico de 4 años, conocido como el Mundial. El famoso Mundial, ¿no? El famoso Mundial, que prontamente está por empezar. Y para hacer un recuento de sus números, en el ciclo 2019-2022, que es el Mundial de Qatar, la FIFA generó 7.568 mil millones de dólares. O sea, un récord histórico. Qué bueno que no sea lucrativa, ¿no? Sin fines de lucro. Lo curioso de esto es que año con año ha aumentado esos ingresos. Por ejemplo, en el ciclo 2015-2018 en Rusia, ese es el anterior, generó 6.400 mil millones, que fue una diferencia más o menos de unos 1.000 millones a comparación del ciclo de Qatar. Y lo que se proyecta para este ciclo del Mundial de Norteamérica es que sea cerca de los 10.000 millones de dólares. Una cifra exageradamente alta para una empresa que no es empresa. Que no es lucrativa aparte, ¿no? Que es una asociación. Y para ponerlo un poco en contexto, la FIFA factura por ciclo, estos 4 años, más que el PIB de varios países completos. Lo que decíamos, ¿no? O sea, esta organización, este órgano, ya que no podemos decirle empresa, realmente es a consideración, o sea, es una potencia mundial. Es un holding internacional. Porque si lo vemos cómo funciona, pues la FIFA no es ni dueña de los clubes ni le paga a los jugadores. Ella simplemente es la propiedad intelectual. No la operación detrás de eso, solo la propiedad intelectual. Del fútbol. Es meramente un holding, ¿no? Del concepto de lo que es el fútbol, ¿no? Justo creo que es importante resaltar eso, que
en este entendimiento de estas cifras y de este modelo de negocio, es más parecido a un órgano gubernamental que a una propia empresa. Exacto. Por ejemplo, en México podríamos darlo como, es como el INE, ¿no? Que fondea al final los partidos políticos, pues no es dueño de ellos, simplemente es quien regula todo. Quien regula su operación interna, cómo se gestionan, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer. Si lo vemos en ese, es una similitud. Es un órgano gubernamental. Es un ¿no? órgano O internacional. Es el gobierno, pero del fútbol. Del fútbol, sí, prácticamente. Y es que, bueno, hablando de sus derechos de TV, pues esto es muy sencillo de entender. Simplemente vende el derecho de transmisión del partido y las televisoras pagan una cantidad para transmitir cierta cantidad de partidos, dependiendo también que sea, si es un partido internacional, si es un partido nacional, un torneo intercontinental, porque la FIFA también se encarga de regular todas estas situaciones alrededor del fútbol, ¿no? No solo el mundial, sino también los eventos nacionales y continentales del fútbol, como puede ser la Champions League, la Copa Sudamericana, la CONMEBOL, diferentes torneos alrededor del mundo relacionados, claro, al fútbol. Y cómo es que la FIFA tiene estos patrocinios, ¿no? Que es su segunda fuente de ingresos más grande. Claro, lo que le Y es interesa. que tiene varios modelos de negocio dentro del mismo patrocinio, que son los partners globales, que son empresas que a nivel mundial patrocinan a la FIFA, es decir, en todos sus sectores y en todos sus eventos, como Heineken, Coca. como Adidas, no, Heineken no, Heineken no, es Coca-Cola. Adidas, Coca-Cola, Visa, Hyundai, Aramco, Qatar Airways, Lenovo, pero también tiene sponsors del mundial, que son los sponsors que únicamente salen cuando hay en ese mundial. evento. En ese momento sí sale Heineken, por ejemplo. Y también tiene sus propios supporters o sus regional supporters, que son sus patrocinadores por región. Es decir, como puede ser un banco colombiano en Colombia, como puede ser BBVA en México y España, tiene sus propios patrocinadores por región. Por región. Exacto. Puedes ver cómo él se va minorizando las unidades de negocio Exacto. hasta llegar aquí. Y supongo que también tiene inferencia en los partidos que juegan aquí en el Estadio Azteca, ¿no? Definitivamente. Cada patrocinador decide, bueno, por ejemplo, de los regionales, solo cubrir esos partidos, ¿no? Porque son solo de México, pero en esta región. Y en este nuevo mundial, bueno, en este nuevo ciclo, salen los Host City Supporters, que van a ser patrocinadores, pero de las ciudades sedes. Es decir, Ciudad de México para los partidos de Ciudad de México, Monterrey para los partidos de Monterrey, Guadalajara para los partidos de Guadalajara, y así con las ciudades de Estados Unidos. Ok, todo esto suena muy, muy, muy bonito, muy impresionante, el gobierno del fútbol. Claramente tiene que tener un lado oscuro, ¿no? Como la mayoría de gobiernos en las historias. Sí, definitivamente. Y entendemos que todo eso explotó en 2015. Sí, en 2015 justo es donde llega su momento más fuerte en ese nivel de corrupción, su sombra, por así decirlo, de la FIFA, y es que pasa el famoso FIFA Gate, ¿no? Ok. Y es que para todo este dinero, toda esta maquinaria, pues también tiene su lado oscuro. No, definitivamente. Tú le das 10 mil millones de dólares entrados cada 4 años a un grupo de personas. Y bueno, no puedes esperar que todos sean balones y caridades, ¿no? ¿No? Y esto explota, justo como dices, en el 2015, un 27 de mayo. Ok. No muy lejos de esta fecha. Estamos lejos de esta fecha, lo celebramos pronto. En el Hotel Baur Alag en Zúrich, un operativo policial suizo, coordinado de la mano del FBI, agarra a 7 dirigentes detenidos en la madrugada. El Congreso de la FIFA se iba a celebrar en esas mismas fechas cercanas, también en Zúrich, en 2 días. Entonces, antes de tu Congreso, llega la policía de Suiza, de la mano del FBI, coordinada por el FBI, la inteligencia policíaca de Estados Unidos, y agarra a 7 de tus dirigentes. Prácticamente les hicieron un coup d'etat, un golpe de estado completito. ¿Cómo explicas eso ante el mundo que no eres corrupto? No hay forma, ¿no? Si llega el FBI y arresta a todos tus dirigentes, pues... Algo curioso que se tomó para poder juzgar a estos 7 dirigentes detenidos fue la ley RICO. Okay. Famosa ley implementada en Estados Unidos para juzgar a los propios mafiosos que existían en Estados Unidos en los 70s. Entonces, se aplica esta misma ley por las similitudes en los casos. ¿Pero por qué los detienen? O sea, ¿de dónde viene esta controversia? Bueno, y es que cómo es que siguió esta pista, ¿no? Chuck Blaser, el secretario de la CONCACAF, fue descubierto por el FBI, ¿no? Ok. Evadiendo impuestos en Estados Unidos. O sea, y él, por no pagar sus impuestos. por no pagar sus impuestos, él propio, él dijo, no pago mis impuestos, no vivo en Estados Unidos,
Y lo cuatrapearon. Y lo cayeron por completitos. no pagar sus impuestos. Ok. De ahí que lo empiezan a investigar y él, para reducir su condena, empieza a colaborar en el 2011 con el FBI para mencionar toda la corrupción, toda la fuente de dinero mal transgiversada y movida que había dentro de la FIFA. Un whistleblower por no pagar impuestos, señores. De ahí que paguen sus impuestos. Confesó que había recibido sobornos para las sedes de Francia de 1998 y Sudáfrica de 2010, porque, caso importante mencionar, para decidir las sedes de los mundiales, las mismas naciones son las que se deciden, se sientan a votar, como cualquier evento diplomático, Claro, obviamente. y deciden votar por cuál sedes van a ser las futuras sedes del mundial, ¿no? De ahí jalaron el hilo y se dieron cuenta que llevaban esto desde hace más de 24 años. O sea que no era una pelea diplomática, era una pelea de billetazos. A ver Era quién una podía pelea de comprarse. billetazos. ¿Quién compraba más para que tu país, lo que tú representabas, fuera la sede del evento deportivo más importante del mundo? Vamos a hacer otro acercamiento ahí, porque entonces puedes darte cuenta de que la FIFA no solo vende su derecho de transmisión, su derecho de participación, sino que vendía este evento como una activación económica para las potencias, ¿no? Una activación económica a gran escala. Entonces, Imagínate tú ser una sede del mundial, lo que representaba que el evento deportivo más importante del mundo fuera en tu país. Entonces, las naciones competían por esta activación económica, turística, de inversión, a base de sobornos. A base de soborno puro y duro. Porque qué mejor para la economía de tu país que todos volteen a verte, ¿no? Todos volteen a verte. Ya sea con partidos, patrocinios, turismo, gasto público. Todo, lo que tú te imagines. Porque es importante mencionarlo. Para que puedas ser sede de un mundial, pues necesitas los requerimientos mínimos para que tu país pueda cubrir ese mundial. Claro. Que tus hoteles tengan la capacidad para recibir tantos turistas, que los propios estadios estén en condiciones, que toda la infraestructura de tu país tenga la mínima infraestructura suficiente para recibir a la cantidad de personas que viajan para ver un mundial, ¿no? Entonces, era una gastadera de dinero para esa nación impresionante. ¿no? Y de ahí que el FBI, yo supongo que no eran cantidades pequeñas, ¿no? Claro eran que no. considerables. Y el FBI les cayó, les dijo, tracas, ¿no? De que, toma, explícame qué está pasando. Y es por eso que en ese momento, Sepp Blatter, el presidente de ese momento de la FIFA, presidente por más de 17 años, que estaba buscando su quinta reelección como presidente de la FIFA, fue expuesto y suspendido por 8 años. Suspendido para empezar. Para empezar, suspendido por 8 años. Después fue absuelto por la justicia suiza en el 2022. Claro. Suficientes goles fueron... Ahí había Michel Platini, el presidente de la UEFA en ese entonces, que es el que dirigía las naciones europeas, leyenda del fútbol, si algunos lo llegaran a conocer, leyenda del fútbol, y era el que seguía, ¿no? El que se decía que seguía en esa dirección de la FIFA, el heredero al trono de la dirección de la FIFA, también fue suspendido y absuelto en el 2022, pero suspendido en esas prácticas, ¿no? Le dieron un buen manotazo. Jack Warner, expresidente de la CONCACAF, al día de hoy sigue luchando contra su extradición a Estados Unidos por los juicios que recibió. Empresarios argentinos fueron condenados, de los Burcaso y los Jinquis, y el presidente de la CONCACAF y la CONMEBOL fueron detenidos en la segunda oleada del diciembre de 2015. O sea, prácticamente este caso trajo a traer a casi todos... me barrió toda la dirección. Toda la alta dirección. Direcciones de sedes, bueno, de áreas como CONMEBOL, CONCACAF, UEFA, toda la alta dirección, todos estaban coludidos. Por supuesto, pues claro que sí, con esas cantidades. Y entonces este cambio llega como una revolución, ¿no? Exactamente, llega como una revolución, ¿no? Y es que hay que mencionar también un poco el elefante en la sala, ¿no? Porque Rusia 2018 y Qatar 22 fueron anunciados en 2010, después del Mundial de Sudáfrica 2010, ¿no? Que es donde, bueno, poco después, 2015, se da todo esto de la resolución del FIFA Gate, de los casos que habían corruptos. Y es que, ¿por qué traer a un país como Qatar un mundial a un país que no tenía tradición futbolística y que no tenía
nada relacionado con el mundo del fútbol. Porque si cuando piensas en fútbol, cuando piensas en la tradición Sí, futbolística, definitivamente no piensas en Medio Oriente. definitivamente no piensas en Medio Oriente. Piensas en países como Brasil, Inglaterra, Francia, España. Tienes muchos otros nombres antes de pensar en un país de Medio Oriente. Claro. Entonces, fue ahí que empiezan a saltar también un poco las alarmas de qué está ¿De pasando. qué está pasando? O sea, descubrieron todo el chanchullo, pero pues ya estaban hechas las decisiones. Ya estaban hechas las decisiones, ya se había elegido, y a pesar de que sale a la luz el caso, las sedes se mantienen. No, pues claro. Las sedes ya pagadas, ya... Sí, ese derecho Ya ya estaba compradas, comprado y eso ya se estaba mantuvieron. facturado. Ni modo. Por lo tanto, y es que por eso muchas personas, al menos del mundo futbolístico, llaman a Qatar como el Mundial manchado, ¿no? Porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos señala formalmente que hubo pagos de sobornos para ese Mundial, y a pesar de que se supo que había pagos de sobornos, se mantuvo la sede. Entonces, raro. Aparte, siendo un Mundial que no coincide en las fechas donde se hacen los mundiales, porque como bien lo sabes, el Mundial se hace en temporada de verano, Sí, al menos para Occidente, ¿no? Que es de junio a agosto. Y se tuvo que hacer el Mundial en Qatar en sus fechas de invierno, Sí, claro. por las condiciones climáticas que Sí, el mismo para que Qatar tiene. no se volvieran pasitos resecas los jugadores, ¿no? Bueno, después de esto, o sea, la FIFA se queda sin directivos y está mal parada. Nunca había estado tan mal parada. Prácticamente todos saben que los eventos que están pasando son amañados. ¿Qué hacen, no? ¿Cómo la FIFA se reivindica después de estos tropiezones? Justo. Después de este 2015, donde pasa este gran tropezón, es que entra Gianni Infantino, nuevo presidente de la FIFA, con la bandera de la regeneración. Buscaba hacer cambios completamente distintos en la FIFA y pasar de tener una gobernanza corporativa pobre a una gobernanza que, al no ser, como no ser, o sea, no ser empresa, funcionar como una empresa. Sí, A pesar de que tú no eres como tal una empresa ante la ley, opera como una empresa, porque es Claro. lo que te va a dar esa estructura y esa organización para salir adelante. Bueno, que al final sigue siendo una asociación comercial, ¿no? No es una enterprise, no es una asociación de capital variable como se suele abordar aquí en México, pero sigue siendo al final una unidad de negocio. Una unidad de negocio. Tiene sus definitivamente. negocios y busca hacer negocio. Entonces, Y llega bueno, él y le da llega este él, enfoque. le da este enfoque, y lo que implementa es justo eso, ¿no? Reformas a estatutos y mandatos limitados en órganos directivos. Es decir, reforma toda la forma en la que se llevaban la dirección de la FIFA y de las confederaciones, y te dice, ahora lo vas a hacer así, porque tiene que ser así, porque me tienes que dar estos resultados. Completamente estructurado y con un manual. Le da mucho más peso a otras federaciones como la África, como la de Asia y como la del Caribe, para que también tuvieran ese peso en voz y voto, y no solo sea una federación a la que puedo comprar para que aporte a mis federaciones. Claro. Genera el Mundial Femenino como una estrategia comercial propia para traer más acercamiento cultural y más acercamiento también como visualizaciones. Aprueba cambios en los reglamentos del mismo fútbol, de las mismas reglas del fútbol, como es el VAR, en 2018 aprobado, que es este sistema de retransmisión de las cámaras para la repetición de las jugadas que pueden ser polémicas. Expande el Mundial de 32 a 48 selecciones para este del 2026, y lanza el Mundial de Clubes con un formato global en el 2025, que este Mundial de Clubes se entiende como el Mundial, pero de los equipos de fútbol, no de las selecciones, sino de los mejores equipos de cada región. Okay. Entonces, llega Infantino, ve que tenemos hecho un despapalle y dice, no, vamos a una gobernanza real, esto es una empresa, la vamos a tratar como tal y vamos a empezar a expandirnos. Exacto. Vamos a darle al público del futbolero más razones para vernos, para vender más. Otra vez le dio ese enfoque. Exactamente. Le da un enfoque completamente distinto y enfocado a los fans y a la claridad de lo que sucede dentro de la FIFA. Y es que también nace ahí la FIFA Foundation, que es esta cara un poco más Claro, altruista. Pues altruista. Dijo, claramente estamos nos generando equivocamos, muchísimo dinero. Ustedes saben cuánto dinero estamos generando. vamos a devolverlo, ¿no? Y creo que va muy en línea con lo de las proyecciones de este ciclo para este mundial, que van arriba de los 10,000 millones. Entonces él dijo, pues vamos a devolverle un poco al pueblo de lo que nos han dado. De lo que ¿no? siempre nos da. Porque si lo vemos de forma como negocio, pues la FIFA es gracias a lo que es hoy, gracias a los fans. A los fans, a las personas que lo ven y lo consumen. Otra vez, ahí sí un poco más como de ese enfoque
político-económico, ¿no? Del pueblo y para el pueblo. Justo. De ahí que nace el Football for Schools, que es prácticamente un programa asociado con la UNESCO, que es repartir pues balones, educación futbolística que beneficia a muchos niños dentro de las escuelas. El Community Program, que financia 139 ONGs en 57 países. Esto para ayudar también a las personas, a las fundaciones, ¿no? Y el Fondo Global Citizen con 30 millones de dólares recaudados, que $1 de cada boleto del Mundial de Clubes va a este fondo, ¿no? Entonces, ocupa sus propios eventos y dentro de lo que genera con esos eventos, pues lo genera y lo regresa al fondo, ¿no? Que ayuda a otras naciones. Claro. Obviamente entiendo que sigue existiendo ciertas polémicas, pero bueno, vamos encaminados a un mejor camino. Como tal, creo que es interesante tocar la parte de ahora la FIFA en México, ¿no? Con con el Mundial Claro, que está a punto de porque celebrarse. pues, viene el Mundial, ¿qué implica esto para México, ¿no? Que los 3 países sede los conocemos, México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué nos genera a nosotros como país, como México, que el Mundial de la FIFA venga, ¿no? Y para eso tenemos que la derrama económica para México se estima entre unos 3,000 y 3,500 millones de dólares. De ahí que todos estuviéramos tan interesados en algún momento que tocar aquí, ¿no? Claro. Y bueno, como dato curioso, México es la tercera vez que viene un mundial al país. Entiendo que el primer mundial, México 70, México 40, México fue muy importante para la historia de los mundiales. Fue muy importante para la historia de los mundiales, tanto por lo que pasó en el mismo mundial futbolísticamente como lo que generó para México y la región que un mundial viniera a Norteamérica, ¿no? De ahí que las ciudades sede, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, tengan esta inyección económica importante para sus estados. Va a haber 48 selecciones de 104 partidos y México será el primer país en albergar este récord de 3 mundiales. Entonces, será el primer país sede de 3 mundiales, distintos, ¿no? Mira qué curioso, al final la FIFA tiene un estrecho vínculo con México. Sí. Y el impacto económico en Norteamérica en la región completa será de 5,000 millones de dólares y unos 40,000 empleos directos e indirectos, haciendo que más de 5,5 millones de turistas estén proyectados solo para México durante el torneo. 5,5 millones. Genuinamente entiendes de dónde viene el verdadero poder económico, financiero, geopolítico de la FIFA. Y es que si nos preguntan hoy en día qué es la FIFA, otra vez respondiendo a esa pregunta que hicimos al principio, es una asociación civil, sí, pero en realidad es una empresa disfrazada de una asociación civil con una de las marcas más poderosas, si no es que de la más poderosa, ¿no? Comercialmente hablando. Porque lo vimos, mueve más PIB que muchas naciones. Muchas naciones pequeñas. Y por eso es de tanto considerar. Y es que algo que pocos saben, al menos del Mundial del 86 que pasó en México, es que ese Mundial originalmente era para Colombia. Ese Mundial lo tenía Colombia desde el 1974 pactado. Pero en 1982 el presidente colombiano Betancourt renuncia con un discurso histórico y menciona, el Mundial debe servir a Colombia, no Colombia a la multinacional del Mundial. Colombia toma la decisión de renunciar al Mundial como sede para no caer en este juego de servirle como generador de capital a la FIFA. Y para que veas, o sea, la intricacidad, lo intrincado que es todo lo que genera la FIFA, ¿no? Al final es una empresa, pero es como mencionamos, es prácticamente una potencia económica de su propio calibre. Entonces, el hecho de que cargue con toda esta historia institucional sombría hace más que sentido, ¿no? Y que su proyección a futuro sea un poco más reivindicada a las partes buenas, da esperanzas de que esta empresa, bueno, pueda salvarse de sus escándalos del pasado y acomodar a un mejor futuro. Exactamente. Y creo que podemos decir de manera no irónica que no va a desaparecer. No, o sea, desaparecer, no. Por más que, digamos, caiga en bancarrota por su mala gestión, que no va a pasar, porque, bueno, al menos Infantino parece ser bueno en lo que está haciendo, tendrías que desaparecer el fútbol para desaparecer a la FIFA. Porque la FIFA vio un negocio en el fútbol y supo crecer con él. Y qué mejor seguridad de mercado, ¿no? Y otra vez, si tienes un monopolio, al menos no lo reconocen a través de esta asociación no lucrativa. Bueno, ¿cuáles serían ya para ir cerrando, las lecciones que nos deja a nosotros
la La FIFA, ¿no? como tal. Y uno, la más importante, lo hemos mencionado durante todo este episodio, la gobernanza es importante. La gobernanza pesa. Una organización con ingresos billonarios y controles internos débiles no va a ningún lado, no llega a ningún lado. Entonces, si la FIFA quiere seguir creciendo, necesita tener una gobernanza estricta. 2, el valor está en la marca y en la propiedad intelectual. Es prácticamente su fuente de negocio, su fuente de ingreso interno. Tiene que seguir produciendo propiedad intelectual que le genere ese regreso de capital, ¿no? No produce partidos, no es dueña de los clubes, entonces la propiedad intelectual es importante que se mantenga y que se mantenga con calidad. Y 3, las crisis hay que saber administrarlas. Definitivamente. La FIFA salió del peor escándalo deportivo de la historia y 10 años después está rompiendo récords financieros. Hay que saber salir de estas crisis y la FIFA nos ha demostrado que sabe hacerlo. Y completamente podemos abordarlo. Creo que fue una masterclass de reivindicación, estaban en el abismo más profundo que se puede encontrar en la gestión mediática y lo sacaron y lo reivindicaron y ahora tienen este nuevo evento, este nuevo mundial y todo pinta otra vez. No es maravilloso, no es perfecto, pero pinta muy bien. Pero pinta, al menos económicamente, muy bien. Por lo tanto, hay que recordar que la FIFA nos hace mención a una verdad incómoda. El dinero, el poder y la pasión mal gestionados te llevan a la ruina. Te llevan a la ruina, pero bien gestionados. Bien gestionados. Tienes que tener los controles a la altura para gestionar estas tres. Y te haces dueño de una transnacional más poderosa que algunos países. Como que algunos países. Varias veces hay que hacer hincapié en eso. Bueno, es importante. Es importante. Eso sería todo. Eso sería todo. Yo soy Olaf. Yo soy Derek. Y recuerda que aprende, invierte y crece.